Bienvenidos y bienvenidas, esta es una nueva edición de Horizonte Sur Global, el espacio donde repasamos algunas de las noticias más relevantes de la política internacional. Estamos inaugurando una nueva etapa sin barbijo, ya que la decisión se debe a que al estar solo en el estudio no existe tal necesidad. Igual, dentro del canal seguimos manteniendo todos los cuidados respecto a la pandemia. Vamos a ver ahora un flash informativo de algunos de los principales títulos de la semana. Al menos 2 personas murieron este jueves al ser reprimidas mientras se movilizaban por el 102 aniversario de la independencia afgana del dominio británico. Los manifestantes ondeaban el emblema tricolor de la República de Afganistán, hoy reemplazada por la bandera blanca que tiene inscripciones de la fe islámica. La nueva crisis en el país se desató tras el establecimiento del gobierno talibán, luego de la retirada de las tropas norteamericanas. Así, se agravó la situación social que ya era delicada a causa de las 2 décadas de intervención imperialista que sufrió Afganistán. El nuevo gobierno estableció una serie de reformas ultraconservadoras que son regresivas en materia de derechos. Por su parte, el ex vicepresidente primero, Amrullah Saleh, se autoproclamó presidente constitucional y llamó a resistir. Este martes renunció el canciller peruano Héctor Béjar tras una campaña sucia de la oposición y los medios en donde, entre otras cosas, se lo calificó de asesino y se lo vinculó al grupo guerrillero Sendero Luminoso. El último episodio fue la repercusión de una vieja conferencia en la que Béjar mencionaba un acto terrorista realizado por la Marina en la década del 70, lo que generó el repudio de la fuerza militar, además de intensificar el hostigamiento de los sectores golpistas. Se trata de la primera baja en el gobierno de Pedro Castillo tras solo 19 días de su asunción. El pueblo guatemalteco continúa en estado de paro plurinacional indefinido para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras. El mal manejo de la pandemia y los casos de corrupción son los pilares de las protestas. La situación del mandatario se agravó con la destitución del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval. El abogado, que investigaba al gobierno por supuestos casos de soborno y corrupción, fue clave entre 2014 y 2018 en el desmantelamiento de más de 60 estructuras delictivas estatales, incluida la captura del expresidente Otto Pérez Molina en 2015. El grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó un informe sobre la violación de los derechos humanos durante el golpe contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia. El documento de más de 400 páginas determinó que, entre septiembre y diciembre del 2019, el gobierno de facto de Jeanine Áñez cometió delitos de lesa humanidad, masacres y ejecuciones extrajudiciales. Lo que ha buscado el GIEI es establecer la vulneración de derechos durante septiembre a diciembre del año 2019. ¿No? Ellos se han basado en más de 400 entrevistas, en análisis forenses antropológicos, en informes de balística, en análisis georreferenciados, para poder llegar a la verdad de los hechos con respecto a los actos de violencia vividos en nuestro país de septiembre a diciembre, además de poder clarificar también los actores más importantes dentro de estos sucesos, ¿no? Otro punto muy importante es la participación de las fuerzas del orden, de militares y policías, que han actuado no para defender al pueblo, sino al contrario, para actuar en su contra. Y eso lleva al tercer punto, que es que se constatan la tipificación de masacre dentro de lo que sucedió tanto en Cochabamba, que es el puente Guayllane, y el puente de Sencata en La Paz. Los principales partidos de la oposición paraguaya denunciaron al expresidente Horacio Cartes por el acuerdo que firmó en 2017 con su entonces par argentino Mauricio Macri, en el que reconoce una deuda hacia Argentina de $4.000 millones por la represa de Yacyretá y se compromete a vender energía a un precio muy por debajo del valor de mercado.
La denuncia presentada ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía es por lesión de confianza y asociación criminal debido a un presunto daño patrimonial. Jamás se permitió una auditoría por la supuesta deuda en la entidad binacional Yacyretá. Veíamos el flash informativo. En el segundo bloque vamos a ver una entrevista a la periodista Orlenis Ortiz sobre las nuevas mesas de diálogo que el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país comenzaron con sede en México. Seguimos con Horizonte Sur Global. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición de ese país comenzaron una mesa de diálogo que tiene a México como sede central. Algunos de los aspectos planteados para la discusión tienen que ver con los derechos políticos, las garantías electorales, la convivencia política y social y también con el levantamiento de las sanciones impuestas al país. Así, el 13 de agosto pasado se firmó un memorando de entendimiento y se pactó volver a reunirse en los primeros días de septiembre. Para contarnos un poco sobre el tema, estamos en comunicación con la periodista Orlenis Ortiz. Orlenis, en principio te agradecemos mucho por esta comunicación y quería, si te parece, que nos caracterices quiénes son los actores sentados en esta mesa de diálogo y además si está contenida toda la oposición. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todas y todos. Esto es un proceso que tiene bastante tiempo tratándose de llevar a cabo, ¿no? Y recientemente finalmente se consigue, después de un montón de llamados de parte del gobierno nacional para concretar finalmente, por lo menos encontrarse, porque hasta el momento es bueno que destaquemos que no hay acuerdo todavía como tal, o sea, lo que se firmó en la semana pasada en Ciudad de México, fue un acuerdo de entendimiento, que es como ese primer paso que hay que dar para luego continuar una serie de reuniones y en función de, bueno, las condiciones que presentan las partes y las solicitudes y todo esto, se firme finalmente este acuerdo. En principio, comentabas ya, de parte del gobierno nacional hay 4 en específico. La primera, bueno, la más importante de todas diríamos, que es el levantamiento de las sanciones. La segunda, el reconocimiento de los poderes públicos, de las instituciones del Estado venezolano que están legítimamente constituidas. En tercer lugar, la renuncia de estos factores de oposición a la violencia, al golpismo, a todas estas acciones que se han estado implementando en los últimos años para derrocar por la fuerza al gobierno nacional. Y en una cuarta instancia, que se incorporen precisamente todos los factores políticos. O sea, en un principio, desde el año pasado, que se estuvo allí llevando a cabo una mesa de diálogo nacional y se incorporaron factores de la oposición que están, digamos, en la onda nacionalista, se les ha llamado oposición democrática. Estas personas participaron de los procesos, el proceso electoral del pasado 6 de diciembre, que fue las elecciones parlamentarias, y conforman, sí en menor escala, porque bueno, por la contraparte, que es el partido de gobierno, tuvo mayoría en la Asamblea Nacional, pero ellos ocupan la bancada de oposición, ¿no? Y digamos que estos partidos que están incorporados allí son partidos y actores políticos, no son del ala radical extrema que ha participado de intentonas golpistas, de intentos de magnicidio y todo eso. Ellos logran continuar una serie de acuerdos que venía arrastrándose, y eso que lo comento más adelante, de otras mesas de diálogo que la oposición ha dado ocasiones. Pero ahora se incorpora esa ala radical pendiente, ¿no? No solamente está esta fracción, digamos, de la oposición democrática, sino que ahora está también el ala del llamado G4, o el ala guaidocista, o lo que es la extrema derecha como tal, y finalmente se encuentran las oposiciones. Por eso se habla en plural de este conjunto de factores de oposición, porque en principio se dividieron, se fragmentaron, luego además surgieron nuevos liderazgos dentro de la propia oposición en función de que la clásica oposición pues ha venido fracasando, ha venido cada vez más desintegrándose. Entonces se encuentran finalmente como una continuidad que se incorporan al final, ¿no? Porque es algo que ha venido sucediendo en los últimos meses, desde septiembre, si mal no recuerdo, del año pasado,
estuvo llevándose a cabo más a fondo este tipo de cosas, estas reuniones, estuvo el asunto en Noruega, y fíjense que, bueno, Noruega viene auspiciando este encuentro que se realizó finalmente en la Ciudad de México. Entonces, esa es la onda ahorita, donde sí están incorporados todos los factores de oposición, hasta el ala guaidocista, que bueno, sabemos ha sido en los últimos años digamos, el absurdo, ¿no?, de la oposición, donde, bueno, se inventa el gobierno imaginario que nunca fue, pero que sí hizo muchísimo daño en función de tener el reconocimiento estadounidense para operar fuera del país. Ahora vamos a ir con el tema de en qué queda ese supuesto gobierno de Juan Guaidó, pero te quería preguntar algo que comentabas al principio, que es que varias veces el gobierno venezolano intentó llevar adelante mesas de diálogo y bueno, han fracasado en ese intento. ¿Qué es lo que cambió para que hoy esté sentada toda la oposición? Bueno, yo creo que allí yo coincido en lo que dice el presidente Nicolás Maduro, lo dijo hace un par de días en una rueda de prensa internacional que ofreció alrededor de 17 medios entre nacionales e internacionales, diciendo que no ha sido un fracaso del gobierno nacional como tal o del proceso como tal de diálogo, no ha sido un fracaso, sino un fracaso de la oposición que en ese momento había pateado la mesa. ¿Y por qué? Porque esas conversaciones que se dieron en otras ocasiones, donde vimos en una primera instancia una foto muy famosa donde estaba uno de los líderes más nefastos de la oposición, que es Julio Borges, quien ahorita es uno de los principales voceros de esa ala radical, residenciado en Colombia, junto con Manuel Rosales, que había sido también, es una de las caras más visibles, pero no a nivel de liderazgo, es una de las caras más visibles, de hecho, por otras razones bastante cómicas, y estas personas estaban sentadas en aquella mesa que se escondieron, no sé si algunas personas que nos estarán escuchando recordarán esa imagen por allí que se hizo muy viral, que estaban como asomándose detrás de la puerta en República Dominicana, y un minuto antes de firmar, pues les recibieron la llamada desde Washington diciéndoles que no, que se retiraran, que no firmaran, y en efecto, así fue porque, bueno, son personas subordinadas a los intereses norteamericanos. Entonces, en este primer momento, se venían acordando una serie de solicitudes, o sea, de parte de la oposición. Ellos, por ejemplo, planteaban un nuevo Consejo Nacional Electoral, planteaban la incorporación de tarjetas de oposición que habían caído en inhabilitación por sus incumplimientos jurídicos, etcétera. Otra serie de cosas, y aunque la oposición se retira de la mesa, el gobierno nacional continúa cumpliendo su acuerdo, o sea, de manera unilateral, el gobierno nacional firmó lo que se había comprometido a cumplir en función de esas mesas de diálogo que se estaban estableciendo antes, ¿no? Entonces, en función de este elemento, se dice, claro, que no fue ningún fracaso como tal del proceso, sí de la oposición, porque, bueno, ellos estaban allí de forma lacaya, siguiendo orientaciones de Norteamérica, pero de la contraparte sí se llevaron los acuerdos. Acá, en efecto, se hizo un nuevo Consejo Nacional Electoral, en ese momento, que además fue el que fungió como árbitro en las elecciones parlamentarias, y otra serie de solicitudes que también se fueron cumpliendo. Eso fue público y notorio, o sea, el gobierno nacional firmó unilateralmente, porque, bueno, no estaba la contraparte, este cumplimiento. Entonces, a partir de allí, se continuó esa mesa de diálogo nacional que comentaba antes, con esos factores de oposición, digamos, pacífica, democrática, nacionalista, que finalmente termina haciendo vida ahora en la Asamblea Nacional y en la vida política del país. Y no solo eso, sino que además viene ganando cuerpo, cuerpo político a nivel nacional, porque, bueno, la oposición a fin de cuentas existe, no solamente en la población en general, y buscan quien los represente, ¿no? Y definitivamente la radical de Guaidó y compañía, que recordemos además que Guaidó representa los intereses fundamentalmente de Leopoldo López, que es esa persona que siempre fue mitificada con la épica del preso político, y en realidad era un político preso por incumplimiento de la ley en reiteradas ocasiones, y bueno, entonces no se identifican con esta ala las personas que quieren la paz para Venezuela, y se vieron allí como refugiadas de alguna manera en esta otra oposición. Entonces es una serie de reuniones, de acuerdos que nos tienen hoy en una estabilidad política indiscutible. O sea, nos siguen vendiendo a nivel internacional como un país con desestabilización, con
con un montón de condiciones críticas humanitarias que no son tales, que sí atravesamos una crisis económica que, bueno, tiene muchísimos elementos que la definen, que la describen, que la ocasionan, pero fundamentalmente inducidos. Entonces, eso no nos da tampoco la caracterización de crisis humanitaria, que es lo que buscan, para crear allí las condiciones subjetivas que, bueno, avalen luego una intervención internacional. Entonces, estos elementos ahora se recogen en esta mesa de diálogo en México y, bueno, ya esperamos próximamente, el 3 de septiembre, anunció quien encabeza esta comisión, que es Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. Se van a continuar estas reuniones, ya entonces sí, para adelantar acuerdos en concreto. Orlenis, en la mesa de diálogo se reconocen dos actores. Por un lado, el, cito textual, Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y por el otro, la Plataforma Unitaria de Venezuela. Este segundo viene a representar a la oposición. Y digo cito textual porque en un documento avalado internacionalmente queda establecido que existe un solo gobierno de Venezuela y es el que encabeza Nicolás Maduro. En ese sentido, quería preguntarte en qué lugar queda Juan Guaidó, quien pretendió autoproclamarse presidente, pero que además había sido reconocido como tal por Estados Unidos y por la Unión Europea. Bueno, en ese sentido hay un chiste por allí que sacó Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, donde dijo que la firma de este acuerdo en México, el encuentro de las partes en México como tal, desaparecía de un plumazo el gobierno interino de Juan Guaidó. Yo comentaba en respuesta a ese tuit diciendo que no desaparece lo que no existió. Y mucha gente luego interactuaba diciendo, bueno, pero si no existió, entonces ¿por qué se sientan en la mesa? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y hay una diferencia entre que Juan Guaidó existe como actor político como tal, porque es una ficha que representa los intereses de Estados Unidos actualmente en Venezuela, y otra cosa es que haya existido un gobierno interino real. O sea, independientemente de que él haya tenido, no la potestad, pero sí la posibilidad ilegal y criminal de habernos robado nuestros activos, de haber robado empresas del Estado, de haber secuestrado nuestro oro en Inglaterra y un sinfín de cosas más, no fue bajo una figura de gobierno, fue bajo una figura representativa de los intereses norteamericanos acá. Entonces, a eso me refería con el tema de que no existió y que es algo además que venían en picada, ¿no? En caída libre. Si tú haces un seguimiento desde mediados del año pasado hasta ahora, sobre todo ese periodo, empiezas a recopilar un montón de titulares que dejaban poco a poco menos a Guaidó. O sea, primero dejaban de darle la connotación de presidente a partir de que simplemente había vencido su lapso como diputado, que es una cuestión que no fue una arbitrariedad del gobierno nacional, no fue un acuerdo de ninguna parte. O sea, simplemente constitucionalmente la Asamblea Nacional tiene un periodo y ese periodo se venció. Y si supuestamente tú estabas siendo presidente interino, cosa que era, insistimos, inexistente, aquí le decimos que era el gobierno de Narnia, y ayer decía el canciller Jorge Arriaza que no sabía que en Narnia había una constitución, y bueno, había como mucho chiste negro en esa onda, ¿no? Pero desde entonces, desde esa nueva asamblea que se instaló, con un nuevo Consejo Nacional Electoral y con además participación de otra ala de la oposición, pues vino a menos la figura reconocida internacionalmente de Guaidó, ¿no? Ya empezaron a no llamarle presidente de manera sutil, digamos allí medio subliminal, y ya poco a poco, oficialmente, varios gobiernos que antes lo reconocían, simplemente habían dejado de reconocerlo, y no solo habían dejado de reconocerlo, sino que además habían comenzado a reconocer frontalmente al gobierno nacional, que es el deber ser, porque es lo que está legítimamente configurado. Entonces, todo esto ya es la expresión, digamos que el sello final de decir, mira, no más, es este encuentro precisamente en Ciudad de México. Entonces, ¿que deja de existir Guaidó como elemento? Lo dudo, porque actualmente dentro del país, digamos, es por ahora la cara más visible o la única cara visible de la oposición que está operando directamente por órdenes de Estados Unidos. Entonces, si bien hay otros factores que se vienen potenciando, que vienen haciendo un trabajo aparentemente social, pero ultra financiado a través de las organizaciones no gubernamentales, que son además una fachada conocida por todas y todos, para operar en términos de pretender un cambio de régimen o cosas así, pues simplemente sigue siendo él
el enfoque, ¿no? Sigue siendo él el que está incluso vía redes sociales, que es una cuestión bastante extraña verlo, tuitear, digamos, en función del diálogo, decir, bueno, reconocemos el apoyo que nos ha dado el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y no sé qué, para sentarnos en esta mesa. Pero como actor político fundamental de la oposición, eso no tiene mucha trascendencia, porque todas las figuras como él, o sea, como él han habido figuras en el pasado. Y si, digamos, yo le digo que son como un pañal desechable del momento, de turno del gobierno norteamericano en Venezuela. El proyecto Guaidó es un fracaso de Estados Unidos, podríamos decir. En ese sentido, quiero preguntarte dos cosas. Por un lado, si pensás que la concreción, que se haya concretado esta mesa de diálogo, si lo considerás un fracaso también de Estados Unidos. Y por otra parte, Venezuela sufre un bloqueo criminal, recién lo mencionabas. Quería preguntarte si ves posibilidades de cambio, ya que es uno de los temas en la mesa de diálogo, y además en ese sentido, si pensás que es posible un cambio de política o de relación diplomática con Estados Unidos, ahora que el nuevo cambió de gobierno y quien está al frente es Joe Biden. Bueno, y una de las cosas que le preguntaron precisamente al presidente Nicolás Maduro fue cómo estarían entonces sus relaciones con Estados Unidos, y él manifestaba que hasta el momento nosotros no estamos teniendo comunicación con el gobierno estadounidense. O sea, todavía ahora, a pesar de que ellos están con su agenda de Venezuela de manera permanente, esa comunicación directa no se ha dado de manera oficial y tampoco de manera clandestina, porque cuando es así, que hay conversaciones, digamos, tras puerta, por lo menos se le asoma. O sea, el presidente lo ha hecho varias veces. Nosotros estamos en comunicación y tal, y lo comenta. Pero en este momento no. O sea, él afirmó públicamente en esta rueda de prensa internacional que te comentaba que no se tiene comunicación todavía con el gobierno de Biden, más sí lo tiene la oposición, precisamente. Esos son sus interlocutores natos. Entonces, digamos que sí se tiene la expectativa de que a partir de estas negociaciones y a partir de que se consolide todavía más la estabilidad política en el marco de lo democrático que existe en Venezuela, pues se abran allí los canales necesarios, porque no solamente es un antojo de poder hablar y vamos a ver qué pasa, o un tema de la exigencia sola per se del levantamiento de las sanciones, sino que hay también una necesidad de tener un diálogo allí con el gobierno estadounidense, ¿no? Y es algo que probablemente el contexto, no solamente del diálogo como tal, sino el contexto que viene, que son las elecciones parlamentarias del 21 de noviembre, perdón, las megaelecciones, no son parlamentarias, las megaelecciones del 21 de noviembre, incorporan alcaldías, gobernaciones y concejalías a nivel nacional, pues configuren otro tablero nacional para que a lo mejor se generen las condiciones y ese diálogo con el gobierno norteamericano se abra, finalmente se ejecute. Entonces, es muy importante estas elecciones porque también van a participar, o sea, esa ala radical que ha venido apostando al golpismo, que ha venido apostando a los intentos de magnicidio, que ha venido apostando a las incursiones paramilitares, bien sea por vía marítima o por vía de frontera con Colombia, también está sumada a las inscripciones como candidatos a estas mega elecciones del 21 de noviembre. No solamente están participando en la mesa de diálogo, también están reconociendo al Consejo Nacional Electoral, reconociendo a la Asamblea Nacional a partir de su inscripción como candidatos a estas elecciones. Podríamos decir entonces que hay una reincorporación de sectores de la oposición que habían decidido desconocer al gobierno democrático de Venezuela. Orlenis, sí, no solamente eso, sino además que esta comunicación. Sabemos que en lo que respecta a Venezuela, la cobertura mediática suele ignorar estas cuestiones y suele muchas veces hacer un pantallazo de cosas que en general no son ciertas. Así que bueno, está buenísimo que se den estos espacios. Bueno, te agradecemos mucho y un saludo muy grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y aquí estamos completamente a la orden para informar cada detallito que vaya transcurriendo de todo lo que se está desarrollando en Venezuela en este sentido. Muchísimas gracias y un saludo a quienes nos han escuchado. Hasta luego, Orlenis. Bueno, desde acá vamos a una pausa y seguimos con más Horizonte Sur Global.
Hemos llegado al final de Horizonte Sur Global. Recuerden vernos todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV en el 32.1 de la televisión digital abierta o por nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.